Comencemos con lo básico. La Corte Interamericana dictó una sentencia crucial en el famoso caso de Beatriz contra El Salvador. En esencia, reafirmó un principio que, aunque básico, es profundamente influyente. El derecho a la vida comienza desde la concepción. Esto fue clave para fortalecer las legislaciones pro vida no solo en El Salvador, sino potencialmente en toda América Latina. Eso tiene un peso enorme, ¿no crees? Porque cuando hablamos de legislación sobre temas tan sensibles, todo se convierte en una cuestión de quién puede decidir y qué principios prevalecen. Yo creo que protege algo más que solo una posición legal. También resalta, ¿cómo decirlo?, los valores fundamentales de una sociedad. Exacto. Y la CIDH dejó algo muy claro aquí. Rechazó la idea de priorizar el derecho a la salud de la madre por encima del derecho a la vida del neonato, argumentando que ambos tienen la misma importancia. Ahora, esto quizá no sea popular en ciertos círculos, pero es un respaldo importante a la idea de que cada nación tiene el derecho soberano de establecer leyes conforme a sus principios éticos. Me encanta cómo lo llamas derecho soberano, porque así es realmente. Me recuerda a algo que escuché en una reunión comunitaria. Allí se debatía cómo las influencias externas suelen tratar de moldear las decisiones locales, pero los líderes locales decían: nosotros conocemos nuestros propios valores, nuestras propias circunstancias. Y ahí radica el verdadero desafío, ¿no? Sin duda. Este fallo establece un precedente significativo para países que enfrentan la presión de alinear sus leyes a normas internacionales, a menudo impulsadas por organizaciones externas. Y si hablamos de contexto, pensemos en cómo esto refuerza posturas en naciones como Honduras o Nicaragua, que también tienen legislaciones pro vida estrictas. Pero ahí está el punto interesante, porque esta decisión no es solo legal, es también un golpe simbólico contra esas presiones internacionales. Por ejemplo, afirmar que mejorar los sistemas de atención médica y empoderar a las mujeres puede hacer más contra la violencia obstétrica que, digamos, permitir el aborto. Creo que esto dice mucho sobre cómo podemos y debemos abordar las vulnerabilidades. Sí, y también destapó verdades incómodas. Por ejemplo, la Corte señaló que la muerte de Beatriz no tuvo relación directa con la prohibición del aborto en El Salvador. Es interesante que incluso en un caso tan controversial, la evidencia mostró otra realidad totalmente distinta de lo que se planteaba. Claro, y eso nos lleva de vuelta a nuestra pregunta esencial. ¿Cómo se equilibra el respeto por la vida con el progreso social? Parece que esta sentencia empuja esa discusión hacia soluciones más humanas y completas, en lugar de enfoques simplistas o polarizantes. Es aquí donde el caso de Beatriz toma una relevancia única. Con una condición preexistente como el lupus, su situación médica era extremadamente delicada. Amnesty International argumentó que la negativa al aborto significaba una clara violación de sus derechos humanos. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas insistieron en que el derecho a la vida del feto era el principio que debía prevalecer, planteando nuevamente esa cuestión clave de cómo equilibrar estos valores fundamentales. Sí, ahí había una tensión innegable. Es interesante, porque la narrativa de las organizaciones internacionales muchas veces se centra en un enfoque directo: liberar las restricciones como solución. Pero aquí la sentencia de la CIDH desarticuló eso, ¿verdad? O sea, determinó que su muerte no se debió a la prohibición del aborto. Exacto, fue un punto crucial. La Corte revisó los hechos médicos y dejó claro que las complicaciones de Beatriz no estaban ligadas a la postura provida del país. En el fallo mencionaron que su muerte fue causada por otros factores médicos fuera del contexto del aborto. Y eso cambia mucho el marco de la discusión, porque no solo rechaza la responsabilidad de las leyes pro vida en su fallecimiento, sino que también refuerza la idea de que el problema real está en las deficiencias dentro del sistema de salud. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué necesita realmente un país para proteger tanto a la madre como al niño en gestación? Hablamos de fortalecer la infraestructura médica, como planteó incluso la sentencia. Es interesante también cómo esto repercute en la percepción pública. El caso de Beatriz intensificó el debate a nivel comunitario y global. De hecho,
movilizó a muchas asociaciones pro vida, dando todavía más fuerza a esos valores. Y ahí lo simbólico se une a lo político. Las comunidades pro vida han usado este caso como un ejemplo de resistencia, de defender principios bajo ataque. Supongo que para ellas no es solo legislar, es reafirmar el valor humano de todos, incluso en los momentos más difíciles. Absolutamente. Esto no se trata únicamente de derechos legales, sino de una narrativa cultural. Al final del día, el fallo de la CIDH nos recuerda que las soluciones no pueden simplificarse a un único eje. Es una conversación sobre humanidad, ética y sistemas estructurales. Digamos que es una puerta abierta para pensar en opciones integrales, ¿no? Centrarse en soluciones que acompañen a las mujeres, no solo desde el ámbito médico, sino desde un sentido social más amplio. Siguiendo esta idea de soluciones integrales que vayan más allá de lo legal o lo médico, quiero enfocarme ahora en algo más específico: las alternativas concretas al aborto y cómo podemos trabajar hacia ellas. Es un enfoque clave, porque al final las leyes por sí solas no van a resolver todo, ¿verdad? Se trata de construir redes más fuertes que respalden tanto a las madres como a sus hijos. Exacto. Una de las propuestas más interesantes que se han planteado es fortalecer los sistemas de apoyo para mujeres vulnerables. Hablamos de cosas como acceso a una atención médica integral, programas de ayuda económica e incluso apoyo psicológico. Todas estas acciones pueden generar un impacto real. Sí, porque la cuestión no es solo prohibir, sino qué hacer después, ¿no? Los programas de adopción, por ejemplo, han demostrado ser una vía viable en varios países. Agilizar los procesos, reducir el estigma social y asegurar que los niños crezcan en entornos amorosos. Absolutamente. Y algo que no se discute lo suficiente es la educación. Educarnos como sociedad para entender que cada embarazo es una oportunidad, no un problema. Cambiar la percepción hacia la maternidad y el embarazo puede ser transformador a largo plazo. De hecho, eso me hace recordar una iniciativa en Bolivia. Fue impulsada por una red comunitaria que se encargó de ofrecer cursos gratuitos para mujeres embarazadas en situaciones complejas. Pero no solo era capacitación, también les daban apoyo emocional y acompañamiento posparto. Imagina el cambio que eso puede generar. Y lo mejor es que tuvo éxito. Estos programas en Bolivia ayudaron a muchas mujeres a construir una estabilidad que no creían posible. Es un ejemplo perfecto de cómo desarrollar soluciones holísticas que respetan la vida y la dignidad humana en todos los sentidos. Es inspirador, ¿no? Y precisamente ese es el mensaje con el que deberíamos quedarnos. No se trata solo de leyes o posturas, sino de cómo moldear una sociedad que valore la vida en todas sus etapas. Sí, y a través de un trabajo colectivo como el que vimos en esa iniciativa. A fin de cuentas, el verdadero cambio no viene solamente de los parlamentos o las cortes. Viene de las personas, de las comunidades que se comprometen a crear un entorno donde la vida pueda florecer. Bueno, creo que hemos cubierto una buena parte del tema. Al final, queda claro que las respuestas no son fáciles, pero hay herramientas, opciones y, sobre todo, mucha esperanza. Y con eso concluimos por hoy. Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación tan importante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.